Bueno, muchísimas gracias a los panelistas. Hermosísimas charlas. Con María Esther vamos a hacerles algunas preguntas. Bueno, no estoy viendo ninguna en el... aquí, entonces sí. Bueno, María Esther. Sí, hay una pregunta para el doctor Micucci, de la doctora Alicia Blanco, y es: ¿cuál es la recomendación respecto a la densidad de personas máxima en laboratorios y o áreas de recepción o toma de la muestra? Sí, yo he recibido muchas de esas preguntas y algunos preguntan según el área que tiene. Ustedes se dan cuenta que depende del laboratorio. Lo que yo tengo que mantener es distancia entre personas, no una relación entre personas y superficie, porque hay que ver cómo es la disposición en el laboratorio. Yo tengo que poder, vamos a ponernos en el protocolo del Ministerio de Educación para escuelas. Para afuera dice 1,8 de distancia y para dentro del aula dice 1,5. Hay que buscar la forma de trabajo o de movimiento adentro para poder mantener esa distancia entre las personas. En algunos lugares, creo que se ha planteado que está planteado en el protocolo para el Infibio, se plantea la posibilidad de que haya turnos de trabajo para disminuir el número, pero no van a encontrar, y si la encuentran, para mí es artificial la idea de buscar una relación persona-superficie. El problema es cómo es la superficie para que yo mantenga una distancia de como mínimo 1,5, con protección. Y eso lo ven ustedes en su laboratorio. Toda otra relación que se haga al margen de ver el concreto me parece ilusoria. No sé si con esto alcanza. Doctor, gracias. También hay una pregunta que la verdad que le voy a hacer yo porque tengo mi duda y ahora seguimos con las preguntas del auditorio. El tema del barbijo quirúrgico. ¿Qué tiempo se considera que lo podemos mantener el mismo barbijo? ¿Qué tiempo uno le parece saludable o debemos cambiarlo? O es lo mismo lo que se llama el tapaboca, casero para trabajar. Mire, el N95, que tiene 95% de filtración certificada, yo he escuchado todas las versiones de uso y hasta fundamentadas. Pero usted le pregunta a la fábrica y le va a decir para usar y descartar, no para recuperar, por ejemplo, para hacer una discusión. Algunos recuperan, pero obviamente la recuperación de ese material altera los filtros. Entonces nadie sabe si después de la recuperación estamos en las mismas condiciones. El quirúrgico andará en 80, 85, 88% de filtración como máximo. Y el casero, si lo hacemos con normas que hay, algunos investigadores del CONICET hicieron, un barbijo hecho con algodón, con tela de algodón de la que usan los bebitos en las camisetas, con triple vuelta, en algunos casos, gente del CONICET dice que llega alrededor del 70%. Es decir, que estamos en una situación bastante próxima. En cuanto al reuso, yo le voy a decir, eso tiene que ver con la economía más que con la realidad, porque ¿cómo sabe uno? Yo he escuchado decir que, y discutir como si fuera algo que está certificado, 5 días, yo puedo usar 5 días el N95, otros dicen 12 y otros dicen una semana. Pero hay un contratrabajo para todo eso que dice, primero hay que ver si después de recuperado, por ejemplo, tiene la misma filtración que antes. Está claro que se habla mucho sin asegurar. Yo no les quiero decir algo que yo creo que está en discusión. En realidad lo descartable, como su nombre lo indica, es descartable. Y si uno está usando y se mojó o se ensució, hay que tirarlo. Ahora es cierto que la mayor parte de las veces a ese barbijo se le tira alcohol de 70 y se vuelve a usar. Yo no puedo asegurar que la filtración sea 80, 88, 85. Ustedes se dan cuenta que hay que hacer un trabajo para fundamentar eso, en qué condiciones, en qué medio y cuánta contaminación. Desde ya que si se mojó y se ensució, no sirve más. Después, yo sé que cualquiera de nosotros no aguanta ese barbijo 4 horas trabajando. Y a las 4 horas, yo cuando he dado clase, inclusive para voluntarios de los comedores, le dije, váyanse al baño, sáquense el barbijo, lávense la cara, no lo usen de bufanda.
porque eso es Claro. absolutamente inútil. Para mi gusto, barbijo más cubrecara, en algunos laboratorios nuestros de errores congénitos, por ejemplo, hemos conseguido con buena transparencia, yo diría que son impecables, porque es muy difícil que la gotita no es un mosquito del dengue que me busca para meterse. Es una cuestión de criterio lo que me parece que quiero dar sobre esto. Nosotros volvamos a pensar que somos bioquímicos y vamos a algo que conocemos, no nos guiemos por la televisión que dice cualquier cosa. Gracias, Horacio. María Esther, ¿querés hacerle una pregunta a Lourdes? Que veo que acá también el auditorio... Sí, había una pregunta de la doctora Blanco, pero creo que ya fue respondida con respecto a la ventilación. La doctora Eliana Aneta, bueno, te felicita por la presentación y la pregunta que hace es si han encontrado trabajos que comparen generación de trombina versus título de anticuerpos anti-SARS-CoV-2. No, no hay publicados ese tipo de trabajos. Todos apuntan a hipercoagulabilidad, pero no han comparado con títulos. Sería una muy buena idea. A ver si hay alguna correlación. Yo supongo que será con el estado de severidad del paciente. Si no tiene anticuerpos, sería muy útil verlo. La doctora Martinuso te pregunta qué parámetro se afecta más, el tiempo al pico, el lag time o el ETP. Supongo que me pregunta quizás en pacientes COVID sin profilaxis, quizás si tienen estado de hipercoagulabilidad sin profilaxis, el lag time se acorta y aumenta el pico. Pero en realidad la mayoría de nuestros pacientes estaban bajo profilaxis. O sea, ensayamos de algunos pacientes sin heparina, pero es difícil encontrarlos porque ya después el protocolo del hospital es que todo paciente con neumonía internado, si tiene un dímero D mayor a 1 microgramo por mililitro FEU, ya le ponen profilaxis. Entonces, sí tenemos muestras guardadas que tenemos que analizar, porque en realidad se hizo una serie de 330 pacientes en donde se vio los biomarcadores y se estudió toda la parte de coagulación. Bueno, nos quedó guardado para hacer generación, pero era imposible hacerlo durante el transcurso. Había otras urgencias que debíamos procesar. Y bueno, quedó la plasmoteca para, supongo, en el verano procesar todas esas muestras. Y te hago una pregunta. Vos decías, perdón, Mini, una preguntita nada más. Vos decías, todos los pacientes obviamente están con heparina porque entran con neumonía, van a un protocolo de profilaxis. Claro. ¿Las profilaxis las ajustan en el hospital de clínica en función de la severidad del paciente o dan dosis estándar de profilaxis? Por ahí no tenés ese dato. Y si ustedes miden yo, o sea, por lo que dijeron, o sea, me sigo por lo de clínica. Clínica es por si el dímero D da mayor a 1 microgramo por mililitro FEU. Si da 2 microgramos por mililitro o supera 4 veces el nivel basal, pasan a dosis intermedias. Bien. Eso es lo que, pero no sé si Alejandra está ahí, saben, pero... así es lo que me dijeron clínica médica que realiza. No, Lourdes, porque Ricardo Forastiero también pregunta sobre si hicieron seguimiento de la generación de la trombina durante las internaciones de los pacientes. Claro. Sí, porque son parte de otro protocolo de pronóstico de biomarcadores que se hizo al principio, al tercer día, 7º y 14 días. O sea, están guardadas para en algún momento procesarse. Muy bien. Seguimos con un comentario y una pregunta para Horacio, de la doctora Escaciota. Tenemos un laboratorio amplio, 6x4, pero el equipo de higiene y de seguridad de la facultad permite solo 2 personas porque tenemos solo una ventana en el laboratorio. Y no nos aconsejan, como usted dijo, el uso de aire acondicionado. ¿Cuál es la solución? ¿Construir una ventana? Me van a hacer pelear con seguridad y higiene. No, el tema, ustedes se dan cuenta que es de concepto. Yo no puedo darle una regla, no conozco el lugar y no sé por qué seguridad y higiene dijo así.
Obviamente, lo que ustedes hacen con la ventilación es diluir. Si pasa aire nuevo, lo que aconseja la OMS dice, en lo posible, aberturas contrapuestas, de tal manera que haya una corriente de aire. Eso es lo que propone. Yo estoy claro que hay cosas en este país que vienen de lejos y que no vamos a cambiar en 2 días haciendo ventanas. Sí, les digo que el aire acondicionado, y sobre todo el que va dirigido a la persona, remueve el ambiente. En algunos casos, yo creo que hay un problema más grande, que es que vamos a hacer en pleno verano con calor, en un lugar cerrado de eso. Algunas de las cosas que se han pensado es poner el aire acondicionado, refrescar y irse y volver y aguantar lo que se aguante, y vamos a tener que trabajar en condiciones así. Pero fíjense ustedes, yo no le puedo aconsejar que hagan una ventana, lógico, lo ideal es ventanas contrapuestas, pero no vamos a poder hacerlo. Digamos, todos conocemos la Facultad de Farmacia y Bioquímica y de Ciencia Exacta de La Plata y sabemos los años que tienen y la cantidad de sucuchos que se han construido sin ventilación. Eso no lo vamos a resolver. Lo que tenemos que hacer es diluir al máximo. No me puedo poner a discutir con seguridad y higiene porque no conozco el lugar. A lo mejor tiene razón, yo no sé cómo es. Ustedes fíjense, pueden tener un ambiente grande, pero trabajan con 2 microscopios pegados. Está claro que el problema es que están trabajando en esa forma. Hay que buscar la forma de distanciarse y airear lo más posible. O, por ejemplo, el Ministerio de Educación lo que propone es cada hora y media ventilar. A lo mejor se puede hacer de esa manera. Hay que ver en concreto el lugar y pensar alguna solución que va a ser invento argentino, es así. Sabemos de lo que venimos en años de trabajo, en las condiciones de los edificios, eso sabemos cómo es, y las condiciones económicas y presupuestarias que tenemos. Yo lo que les puedo aconsejar es con qué criterio mirar eso. No creo que le abra una ventana y no creo que sea fácil en los edificios nuestros hacer eso, pero sí buscar la manera de ventilar cada tanto. El Ministerio de Educación dice 1 hora y media en las escuelas si se reabren. 1 hora y media ventilar, 1 hora y media ventilar. Pérdida de tiempo, indiscutible, no me cabe duda, pero es una pandemia. Es una pandemia. Parece que habláramos a veces de una gripe y es una pandemia, ¿no? No es una cosa grave. En la pandemia de gripe española murió más gente que en la Primera Guerra Mundial. Y todo el mundo creería que lo terrible es la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, lo terrible fue la pandemia de gripe española. Murió un equivalente a como si ahora se murieran en la Argentina más de 80.000 personas. Eso fue el resultado de los 2 picos. Y La Nación publicó un artículo diciendo que era una gripe benigna. Yo creo que hay que partir de eso y vamos a trabajar con limitaciones. Limitaciones de tiempo, limitaciones, esa es la realidad. Es la realidad que tenemos. Hasta que haya vacuna y pasemos al grupo de riesgo 3. Es así. Pero yo creo que también, perdón, ¿no? Independientemente de lo económico, hay estructuras hospitalarias de primera línea que están construidas y todas divididas en forma interna, con estructuras tipo Durlock, donde se arma una oficina de 2 y no tienen ventilación de ningún modo y tienen aire acondicionado central. ¿Ese aire acondicionado central es equivalente al aire acondicionado que yo tengo en el cuarto de mi casa o en un consultorio privado, en un área chica? Si no toma de afuera, el problema lo tiene que saber el ingeniero que sabe qué hizo. Si recircula lo que está adentro, bueno, así se ha contagiado en uno de los supermercados acá, porque el sistema recircula. Si recircula, viola la distancia. La distancia no sirve para nada donde se recircula, porque yo mantengo 2 metros, pero hago mover las gotitas mucho más. Creo turbulencia. Si crea turbulencia no va, eso lo sabe el ingeniero que diseñó eso. Es cierto que hay equipamiento muy caro, que hasta que tiene filtro HEPA, de aire acondicionado, pero eso es muy especial, porque uno puede regular cuánto toma, cuánto deja, cómo renueva. Hay situaciones que uno va a decidir, como siempre digo, uno va creando menor probabilidad. Ustedes, desde antes de que empezara el asunto, yo le creo mucho al barbijo y al tapacara, porque el tapacara impide que me toque, de cajón. Y la otra, difícil que penetre, tiene que entrar y filtrar por el barbijo. Si uso barbijo y tapacara y sé que voy a parar una cantidad de tiempo, neutralizo lo otro. Tengo que estar claro que turbulencia anula distancia. Es decir, yo hago turbulencia, la distancia ya es un sueño, porque está moviéndose el aire ahí. Y después ver cómo nos arreglamos en la mejor forma posible. No hay otra. Lo demás son buscar una ciencia exacta donde no hay ciencia exacta.
Y entonces enloquece a la gente. Yo veo que la gente necesita explicaciones sencillas, no solo profesionales, me refiero a la gente común. Sí, es muy importante, doctor, lo que está diciendo realmente. Lo está transmitiendo con claridad y creo que el sentido común, eso también es necesario con el conocimiento, por supuesto. Lourdes, te pregunta el doctor Jorge Corín, ¿qué te parece a vos si utilizar la generación de la trombina como pronóstico o como indicador o objetivación de resistencia a la heparina? Yo creo que como utilidad clínica sería muy bueno ver la falta, no diría resistencia a la heparina, porque el concepto de resistencia a la heparina es otro, esa falta de respuesta que quizás esa dosis que estamos administrando no alcance. Entonces creo que tendría una buena utilidad clínica y habría que ver o diseñar a futuro un estudio prospectivo. ¿Qué pasa si a esos pacientes le sumamos a dosis intermedia? Si logramos disminuir esa generación, creo que sería muy útil para diseñar un estudio prospectivo. Sé que a veces, no sé si los hematólogos tienen un poquito de miedo a veces anticoagular o por el riesgo de sangrado, pero digamos no vimos que la generación disminuya como para tener un riesgo de sangrado, porque nosotros ya sabemos de trabajar con generación que cuando el potencial endógeno nos baja por debajo de un 30%, el paciente empieza a tener un riesgo de sangrado. No vimos eso acá, pero bueno, habría que diseñar un buen estudio prospectivo y además tienen las variables preanalíticas que hay que considerar para el estudio de generación, son bastante complicadas. Las críticas a los estudios que están realizados es que no estandarizaron el tiempo en el cual tomaron la muestra. No es lo mismo tomar la muestra en el pico de la heparina que antes de la próxima dosis. Sabemos que si lo toman antes de la próxima dosis, la generación va a ser casi normal. Entonces, es como que en esos trabajos que están publicados metieron todo en la misma bolsa. De los que estaban en pico, los que estaban antes de la próxima dosis. Nosotros, en realidad, lo hicimos en el pico. Bueno, teníamos experiencia de haber trabajado con distintas heparinas y biosimilares, y entonces teníamos los valores que normalmente se llegan en el pico con generación de trombina. Entonces, en esta serie de pacientes lo hicimos al pico de generación, al pico de heparinemia, que creo que es lo correcto para realizar. Mira, el doctor Horacio ha generado un montón de comentarios que lo podría describir. Estamos con poco tiempo ya porque estamos por pasar a nuestra segunda parte, pero te quiero preguntar algo, Lourdes, que pregunta la doctora Alicia Blanco. Dice si hay algún parámetro que se correlacione con la generación de trombina. ¿Algún parámetro de...? ¿Algún otro parámetro de laboratorio? Otro parámetro. Sí. Todavía estamos analizando, en periodo de análisis de los estudios para ver las correlaciones, para encontrar si el dímero D, la ferritina o la troponina podría llegar a correlacionar. Bueno, yo creo que, ¿qué te parece, María Esther? Pasamos a la segunda parte. Yo creo que sí, nos queda. Sí, por favor. Sí, doctor, por favor. Mis dos mails, el mail de fundación y el mail personal. Yo los invito a que me llamen, no me molestan. Empezamos haciéndolo, yo pensé que iba a ser local y terminé recibiendo consultas de Tilcara, de Misiones, de la Cordillera y del Sur. Y la realidad es la que todos ustedes plantean, no la que dicen libros de gente que leyó libros. Así que yo los invito a que conversemos. El caso concreto, hoy podemos filmar un lugar, podemos conversar posibilidades, vamos a aproximar siempre y vamos a estar haciendo una aproximación, no es que me dicen V, pero no sé el resultado que tenga, porque no tenemos experiencia del resultado que da. Así que yo los invito simplemente a llamar ahí, después hacemos un chat y conversamos, inclusive por chat, por WhatsApp. Bueno, realmente muy generoso ambas presentaciones, han sido realmente muy útiles, creo que es importante, así que les agradecemos a ambos, a Horacio y a Lourdes, por estas hermosas presentaciones.
Ahora vamos a esperar que nos conectemos, no sé, mientras tanto, Verónica, a ver. Sí. Bueno, yo creo que hasta que nos podamos conectar con la segunda parte, doctor, le quiero hacer una pregunta, una más, no sé, desde el tiempo que nos puedan ayudar por estas conexiones que son nuevas para nosotros, así que con respecto a la centrifugación, también los cuidados que sugieren que debemos tener en el laboratorio con las muestras. Aerosoles siempre hubo y nunca los vimos. Digamos, yo creo que hay un profesor emérito de la facultad que dijo una vez que había vencido la barrera de la materia fecal con el cólera, la barrera de la sangre, Ramón de Torres, ¿no? La barrera de la sangre con el HIV y la barrera del aerosol a gata con la gripe A, pero no lo terminamos y ahora vemos que existe desde siempre. Es cierto que no todos, y la verdad que muy pocos, tienen centrífuga de seguridad. Esa es la verdad, lo mismo que los gabinetes. No escribamos norma copiada de internet de Zurich, Suiza, que no son ciertas ni en Zurich, Suiza. Nosotros hace años que inventamos una cosa que es lo que muchos están usando. Se centrifuga, si en lo posible con tubos de plástico, en lo posible con tapón y roscado si es posible. Se tapa eso. Nosotros inventamos que con policarbonato se puede hacer una caja, un cubito que va a ir abajo como si fuera una tapa. Uno pone en marcha y tapa con eso. Y después espera 10 minutos y se supone que los aerosoles que siempre estuvieron caerán y yo le podré tirar un desinfectante de ambiente. Si lo quiero más perfecto todavía, un agujerito al costado con una tapa, lo saco, cuando cerré todo le tiro el desodorante, cuando termino de centrifugar, espero un ratito, abro, desodorante no, desinfectante de ambiente. Y ahí estoy en condiciones de protección. Aerosoles en la centrifugación tuvimos siempre, pero ahora los vemos. Eso es lo bueno, que salimos de esta habiendo aprendido cosas para actuar en ese nivel. Antes veíamos el cortopunzante solamente por el HIV, ¿no? Así que eso es lo que yo les puedo decir. A mí no es cierto que todo el mundo tenga centrífuga de seguridad. Lo mismo que tampoco es cierto que todo el mundo tenga gabinete de seguridad biológica. Eso no es cierto. Yo he hablado con los importadores porque al último me creí yo también que era cierto. Y cuando me dijeron que en una provincia había 5, me di cuenta que la mayor parte lo tiene. Entonces hay que inventar algo, tecnología apropiada, invento argentino para esa situación. La habíamos inventado para el HIV, ahora sirve. Fíjense la cantidad de cosas de acrílico plástico. Le estoy hablando de policarbonato unido por las aristas con una cinta adhesiva. Es una caja que ponen ahí, el aerosol no va a escaparse de ahí adentro, no va a poder. Sí, si yo no hago nada, como se escapaba de una microcentrífuga, porque las bandas rojas que se veían alrededor eran en micromatocritos rotos, está claro, y eso también lo respirábamos. Nada más que ahora nos damos cuenta. Pero es así, no hay que buscar una perfección que no existe. Vamos a inventar lo nuestro. Hemos demostrado que podemos tener un respirador argentino, hace un año no lo hubiéramos creído. Bueno, muchísimas gracias.